Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Moliendo Café, el espacio de opinión del canal 81 de Claro en el área metropolitana, para que continuemos nuestro diálogo, nuestras historias alrededor de los asuntos que nos interesan en la ciudad-región. En el pasado mes de abril, como ya no caben las celebraciones en el calendario, tanto que vienen triple por día, es el día de los médicos, de los ingenieros, de los árboles, del agua, de los fantasmas, de lo que usted quiera, se celebró ya el que no es el día, sino el mes de los niños en Colombia, o el mes de la infancia. Como sucede casi siempre, mucha declaración protocolaria, bonita, mucho desfile, mucha comparsa, pero falta también reflexión y discusión sobre lo que es el panorama hoy de la infancia y adolescencia en el país. Sin duda, se han conquistado muchos territorios, pero existen fisuras, cuando no grietas, y grandes dificultades en otros. Para hablar de eso, de la realidad y las perspectivas de niños y jóvenes, hemos invitado hoy a la trabajadora social Lucedna Villada, que desde su cargo tiene una experiencia diaria, una experiencia cotidiana con la vida familiar, con las cosas buenas, malas, a veces terribles que pasan, y con ella, con su testimonio y su experiencia, queremos compartir entonces esta reflexión sobre las realidades de niños y jóvenes hoy, de manera que le damos las buenas noches, Lucedna, y le agradecemos haber dedicado su tiempo para Moliendo Café. Gustavo, muy buenas noches. Bueno, yo creo que, como dijo don Perogrullo, empecemos por el principio. Ajá. Y ese principio pasa por una curiosa percepción de las cosas. En el lenguaje familiar, en el político, administrativo, hablamos todo el tiempo de los niños y los jóvenes como seres virtuales, como si no tuvieran una existencia en el hoy. Entonces se habla de los niños y los jóvenes como el futuro de la familia, el futuro del país, el futuro de la sociedad, del mundo, y en esa medida estamos eludiendo las preguntas sobre su hoy. Sí, señor. ¿Qué son esos niños y jóvenes hoy y qué papel juegan? ¿Qué pitos están tocando en el mundo de hoy? La reflexión tendría que empezar por ahí, porque es que no podemos diferir el destino de unas personas que tienen su propia visión de las cosas, su manera de gozarse y de sufrir la vida también. Agus, cuando usted habla de esos niños del futuro, los niños no son el futuro, los niños son el presente, los niños son el hoy, y los adolescentes son el hoy de un país en el que vivimos, y no son unos niños, o sea, es que yo no puedo hablar del niño cuando crezca o de ese niño cuando nazca. Es que cuando hablamos de política de infancia y adolescencia, hablamos mucho de derechos, y ese niño, hablemos de primera infancia, hablemos de ese niño, tiene derechos desde el momento en que es fecundado, ¿sí? Cuando hombre y mujer deciden tener un hijo, en ese momento el bebé aún no ha nacido, pero ese bebé ya tiene derechos. Y ese papá y esa mamá tienen deberes. Bueno, esa es la primera realidad inmediata, y usted mencionó de entrada el punto de las políticas existentes. Sabemos que vivimos en un país de normas, o sea, existen leyes para lo divino y lo humano, para todo lo que usted se quiera imaginar, incluido un compendio completo de leyes absurdas. Pero realmente esas políticas públicas de infancia y de adolescencia, ¿qué tanto se aproximan, se ajustan a la realidad que estamos viviendo desde el núcleo familiar, desde la complejidad social de un país como Colombia? Esas políticas, ¿qué tan cerca o qué tan lejos están de nuestras realidades? Porque si usted tiene que vérselas con eso todos los días. En su trabajo tiene que vérselas con las instituciones encargadas de dirigir y aplicar esas políticas. Es tan complejo, es supremamente complejo. Me ha gustado, yo no trabajo sola. Para mí el apoyo de los profesionales con los que yo trabajo, médicos, enfermeras y psicología, es fundamental, porque es que son políticas supremamente complejas, tanto que uno que le toca estar todos los días leyendo y nos llega la nueva reglamentación y entonces léala, tradúzcala y aplíquela. Entonces usted la traduce y cuando usted va a aplicarla, qué lío,
porque entonces encontramos que, o sea, que como que chocan. Entonces, cuando nosotros empezamos a aplicar política de infancia y de adolescencia, entonces en este momento, ahora hablamos de una primera infancia que va de 0 a 6 años, y hablamos de infancia de 7 a 10 años, porque la Organización Mundial de la Salud dice hay adolescencia a partir de los 10 años. Mire cómo cada vez los espacios se van aminorando. Primero hablábamos que había adolescencia a partir de los 12 años. Ahora ya no hablamos de adolescencia a partir de los 12 años, hablamos de adolescencia a los 10 años y hay una ley de infancia y adolescencia que habla de niños adolescentes menores de 14 años y adolescentes mayores de 14 años. Y ese adolescente mayor de 14 años ya tiene unas responsabilidades que cuando empezamos a hablar de responsabilidades decimos, ¿sí será capaz que ese niño, porque para mí un muchacho, una niña de 14 años, tiene una mentalidad infantil, supremamente inmadura? Pero es apenas natural que sea así. Es una Claro. que está en un proceso de aprendizaje Sí. y de conocimiento del mundo. Gustavo. Porque ahí es donde empieza uno a vérselas con esas fronteras tan sutiles. Entonces, bueno, una persona que está en los 12 años, ¿qué tratamiento se le da? ¿De niño, de adolescente? ¿Y cuáles son las diferencias en la práctica? No, es que un niño, un adolescente de 12 años, es un niño que todavía, los adolescentes, hablemos del adolescente de 15 años, se creen muy independientes, se creen tan independientes, capaces de tomar decisiones, de elegir el vestido que van a llevar, el peinado que tienen, pero en medio de un aguacero, de una tormenta eléctrica como la que están cayendo, van y se le acuestan al rincón al papá y a la mamá. Ahí es donde vemos tan niños que son todavía. ¿Usted cree, Gustavo, que una niña de 15 años, que una niña de 14 años tiene la mentalidad suficiente, la capacidad para decir que yo voy a tener un bebé, con todo lo que ese bebé implica? Es que trabajar con adolescentes embarazadas es bien tenaz, porque es que uno está haciendo un trabajo de responsabilidad y de deberes de esa adolescente embarazada que tomó la decisión de tener su bebé. Esa niña es una niña cuidando a una niña o cuidando Una niña un niño, cuidando un poco niño. más o menos. Sí, señor. Y aquí viene una pregunta, Lucena y amigos televidentes, que pasa por los roles. O sea, para nadie es un secreto que las pautas de conducta, las formas de comportamiento, los hábitos, los códigos de comunicación se dan más desde los medios que desde las instituciones tradicionalmente identificadas como portadoras de ese deber o esa misión, la llaman algunos, es decir, la familia, la escuela, la iglesia, la comunidad del área de influencia, en fin, esos grupos ya no son realmente los que dan las pautas. Entonces se da una contradicción en lo que quieren esos grupos, lo que quiere la escuela y realmente los códigos a los que están respondiendo esos niños y adolescentes, Sí. que pasan por el comportamiento sexual, por los hábitos de consumo, por una cantidad de cosas, y esas políticas públicas parecen ignorar eso. Y los chicos están asumiendo unos roles que ya no son, que ya no responden a esos agentes que tradicionalmente eran los encargados de asignarlos. Pero es que usted habla de instituciones tan importantes como la escuela, como la iglesia, pero usted no mencionó la institución más importante, que es la familia. No, sí la mencioné, lo que pasa es que usted no Si me no oyó. le cae en cuenta, Gustavo, porque es que es de ahí donde tiene que partir el cuento, Gustavo. Vea, es que uno le dice a los papás, no le dé susto decirle a su hijo que no. ¿Es que acaso eso es un delito? Entonces no sé por qué los papás con estas políticas de infancia y adolescencia creen que es que a los hijos lo que pida hay que dárselos. Porque si yo le digo que no, ¿cuál derecho estoy vulnerando ahí? No, dígale a su hijo que no, enséñele a su hijo valores, que es una pérdida de valores que hay actualmente en nuestra sociedad. Gustavo, vea, cuando yo tengo esos casos tan complejos, yo inmediatamente me apoyo de psicología, porque es que yo soy trabajadora social. Y puede que yo en la academia haya visto parte de psicología del desarrollo, pero hay quien es idóneo para este cuento y yo voy a que me ayude. Venga, cuénteme pues qué hacemos. Y siempre arrancamos de la familia y siempre necesariamente cuando yo tengo un niño o un adolescente con una disfunción social, siempre tengo que arrancar desde la familia, con quién vive, quién lo crió.
puede que usted haya nacido de su mamá, pero la mamá nunca estuvo al lado de ese niñito. ¿Quién estuvo? La abuela, un niño de 2 años cuidado por una abuela de 70 años. Entonces mire desde dónde empiezan tantos a cojear nuestra ley. Es que a propósito de lo mencionado por usted, Lucena, en días recientes circularon entre muchas noticias relacionadas con niños y adolescentes 2 bastante significativas. Una, en la ciudad de Armenia, donde una niña fue objeto de lo que hoy llaman el matoneo escolar, pero que en realidad no es una experiencia de una actitud reciente. Y el asunto tenía que ver con el tamaño de las orejas de la chica. Ese era objeto de burlas, va uno a saber, o mejor dicho, sí puede imaginar lo que le decían los compañeros de colegio, pero lo que resulta aquí sintomático fue la reacción, la solución que encontraron. En lugar, por ejemplo, de emprender una campaña para inculcar en los chicos el respeto a sus compañeros, por la razón que sea, color, sexualidad, lo que usted quiera, por tratar de modificar la situación, encontraron que la solución más práctica era recoger plata para pagarle una cirugía a la chica. Ahí hay un mensaje perverso en el sentido de que entonces ¿dónde queda la educación, cierto? ¿Dónde queda la noción de respeto, por ejemplo? Y uno que limita con esa en la ciudad de Cali, que fue casi paralelo, el suicidio también de una jovencita, porque la familia no tenía con qué pagarle la operación de un trasero. Sí. Ella quería un trasero al modo de va uno a saber qué figura del modelaje o la televisión. La familia no tenía con qué pagárselo y la chica se suicidó. Esos 2 ejemplos nos van a servir para emprender la reflexión del segundo bloque, porque vamos a una primera pausa en Moliendo Café. Volvemos en Moliendo Café con nuestra invitada de hoy, la trabajadora social Lucena Villada. Y queremos, a propósito de la celebración el pasado mes de abril, del Día o el Mes de los Niños, emprender o continuar desde su experiencia algunas reflexiones e inquietudes alrededor de cómo se están manejando algunas situaciones neurálgicas, muchas de ellas con niños y jóvenes, y quedábamos al terminar el bloque en esa, ¿cierto? O sea, que una sociedad decida, porque entiendo que fue una reacción colectiva, ¿cierto? Frente al matoneo escolar, pues la alternativa debería hacerse preguntas sobre cómo las autoridades de ese colegio están ejerciendo, ¿cierto? Esa noción de autoridad, cuál es la educación que se está brindando, no, es ir a corregirle el defecto físico a la chica, y uno se pregunta es por el precedente que están sentando. Sí. O sea, entonces cada familia se va a ver abocada a un drama de tener que recortarle la nariz, las orejas, el mentón, cambiarle el pigmento de piel a un chico porque está siendo objeto de matoneo o de burla. Eso invirtió por completo el sentido de la responsabilidad. Y ni se diga de lo mencionado en Cali. Entonces, el suicidio como herramienta extorsiva. Si no me dan lo que yo quiero o lo que creo necesitar, entonces me cuelgo y con eso castigo a mi familia. Allí sí estamos ante una situación dramática. Y preocupante, enormemente preocupante, Gustavo. Yo pienso que el principio de todas las personas es el deber de respetar a la familia con quien vivo, al grupo con quien comparto toda mi actividad social, a todos esos entornos. O sea, yo tengo que respetar, es el deber. Entonces yo hablaba, y cuando yo reviso política de infancia y adolescencia, el derecho, el derecho, el derecho, el derecho, todo derecho debe ir acompañado de un deber, el deber de respetar. Entonces, mire cómo se ha cambiado y cómo la sociedad de consumo ha cambiado tanto la mentalidad de estos muchachos, de estos jóvenes, cuando para ellos nosotros tuvimos el privilegio de ir a la universidad. Nuestros tíos, si mucho, terminaron el bachillerato, pero los muchachos de hoy, para ellos es el dinero rapidito, rapidito. Ellos no van a hacer el esfuerzo de ir a escuela, colegio y universidad. No, ellos aprendieron cómo el dinero se consigue de otra forma muy rápida. Entonces, ahí vuelvo yo, Gustavo, a hablar de la familia, a recuperar valores, a hacer un proceso de desaprender y volver a aprender. O sea, hay tantas cosas. La parte estética es importante, claro que sí, es importante, pero es que lo estético
lo físico es importante, pero es que una persona vale por esa calidad de persona que es, no por ese cuerpazo que tiene, no por ese cabello tan bonito que tiene, no por ese carrazo que tiene. Es que, claro, cada tiempo tiene su propia historia, Sí. su propio relato, pero aquí uno siente que se extravió algo. Sí. Y ese algo es la capacidad y el deber de asumirse uno mismo tal como es, ¿cierto? Con sus potencialidades y por supuesto con sus carencias. Pero aquí estamos hablando de algo parecido peligrosamente a la eugenesia, a esa práctica de los nazis, por ejemplo, y de muchos pueblos de la antigüedad, donde el que tenía alguna característica física que no correspondía a los cánones establecidos, pues era borrado del mapa. Y en ese punto, entonces, viene esa pregunta que creo que debemos ahondar más, y es el del deber, o sea, el equilibrio derecho-deber. Porque es que de cuenta de los derechos pasamos a la sociedad de las víctimas. Si uno hace un repaso rápido, se encontrará con que todo el mundo es víctima de algo. Cuando uno se considera víctima, tiene la ventaja de que no tiene que asumir la responsabilidad de sus actos, ¿cierto? Entonces, un fulano es arbitrario, entonces es porque yo soy víctima de mi infancia. El otro se comporta de una determinada manera, soy víctima de algo. Y aquí también, en ese tránsito de infancia, adolescencia, adulta, no estamos haciendo la tarea de que también parte de la educación consiste en asumirse y en asumir las responsabilidades frente a todo, porque insisto, el mundo, de cuenta de toda esa corriente, a mi modo de ver, perniciosa de la corrección política, se llenó fue de víctimas. Y no hay responsables de nada por ninguna parte, siempre habrá una justificación para cualquier atrocidad. Eso es cierto, Gustavo. Vea, es que, o sea, cuando empiezan a justificar, ay, qué pesar, pues es que este hizo esto porque era que cuando era pequeñito tal cosa. No, es que uno tiene que tener esos deberes y esas responsabilidades. Vea, yo me devuelvo un poquitico a esas sociedades de consumo que nos están matando. Yo coordino un programa de recuperación nutricional. Me pareció tan triste que el año pasado una mamá, tenemos a una niña bajita de peso, una niña de 6 años, y le dijo a la mamá que es que ella no quiere ser gorda. Sí, mira, una niña manejando este cuento. Entonces allí van, entonces el deber de cuidar su salud. Obviamente que la niña a los 6 años no iba a entender que es que usted tiene derecho, usted tiene la obligación de cuidar su salud, porque en ese momento quien tiene el deber de cuidar la salud de esa niña es la mamá. Pero es enseñarle a la niña a asumir responsabilidades. O sea, a mí me pareció tan increíble que una niña de 6 años ya estuviera hablando de que no quería ser gorda. O sea, ¿qué estaba contaminando a la niña en el jardín? El entorno, las compañeritas, los niña, seriados de televisión, o sea, increíble. son una cantidad de cosas que están ahí todo el tiempo mandando modelos, modelos de comportamiento, de vida. Pero volvamos a ese consultorio, oficina, esa mezcla tan curiosa que es el despacho de una trabajadora social, porque ahí se mezclan el cura, el psicólogo, el psiquiatra, el economista, en fin, una cantidad de cosas. Hoy, por ejemplo, al día de hoy, en una rutina diaria, en la actividad de un día, ¿cuáles son los casos que más tiene que afrontar una trabajadora social en relación con niños y adolescentes? Usted ya mencionó lo de los embarazos precoces, que eso ya son récord mundial, ya rebasaron todas las marcas. ¿Cuáles son los otros? Le voy a contar el de hoy. No es una mamá adolescente, es una mamá ya grande. Estoy hablando de una mamá que tiene 25 años, que tiene 2 hijos, que está embarazada de su tercer hijo, pero no siente afecto por ese bebé, porque es que ella es muy pobre. Y qué horrible. Entonces yo me quise hacer el Pomeroy, y entonces entre la autorización y todo el cuento ella quedó embarazada, pero ya no lo quiere tener porque es muy pobre. Entonces yo le preguntaba que me contara las condiciones económicas de ella, porque ella se calificaba como muy pobre, y empecé, pues yo tengo acceso a una base de datos y yo miraba el salario del señor. No se gana el mínimo, se gana más del mínimo. Pero entonces yo le hablaba a ella de esas mamás, las mamás nuestras. Mi mamá tuvo 8 hijos,
Mi suegra tuvo 11 hijos y cuando ellos cuentan Estamos hablando de tiempos de bárbaras naciones. Sí, señor. Pero entonces cuando ellos cuentan cómo esas mamás que no trabajaban, que eran papás agricultores y sacaban 11 hijos adelante, que el almuercito de esas mamás que le daban a los niños porque no había nada más que hacer, era coger plátano verde, que en todas las fincas hay cultivos de plátano, y llegaban y hacían las tajaditas. O sea, bienestarina, pero de la mata. Bienestarina pura, pura, y la comida de esas mamás, que era lo que yo le explicaba a esta mamá de hoy. Entonces, como las abuelas criaron 11 hijos y eran más pobres que nosotros. Pero era otra sociedad. Sí, Gustavo, pero esa sociedad, mire cómo contamina a las personas. Cómo hasta estas mujeres adultas todavía piensan que es que sus hijos tienen que nacer en un palacio. Cómo hasta estas mujeres se han dejado contaminar por esta sociedad de consumo, que ellos no ven más alternativas. Entonces yo no voy a tener sino 2 hijos para darles todo lo que pidan. Porque si yo les digo no, ¿se acuerda que yo ahorita les decía, no le dé susto decirle a los hijos no, no hay, no me alcanza? Ellos se mueren del susto por esto, por este cuento de que entonces los niños tienen derecho a nacer en un ambiente sano, a proporcionarles salud, a proporcionarles educación, y esos niños tienen deber de cuidar su salud. Los adolescentes se creen inmortales. Ellos, vean, el adolescente va a consulta médica porque la mamá pidió la cita. Ellos no permiten que la mamá entre a la entrevista, porque yo ya tengo 14 años y yo ya puedo entrar solo a la consulta, pero a nomás sale con la orden, se la entrega a la mamá, porque se muere de la pereza ir a hacer fila para que le facturen, o ir a hacer fila para que le entreguen la orden porque le hicieron una remisión. Ahí es donde tenemos que trabajar deberes con estos adolescentes. Bueno, eso está claro. ¿Cómo? ¿Cómo? Es la pregunta. ¿Cómo? Hagámosle énfasis a ese cómo. Porque todo el tiempo se habla de articulación y de integración en cuanto proyecto de desarrollo presentan, pero la inquietud aparece cuando uno ve que no hay tal. O sea, el sistema educativo, ahora por ejemplo, porque de momento la invito a que vamos a las calles y le tomemos el pulso a la ciudad alrededor de la situación de infancia y de adolescencia, hay un ejemplo que está también en el tapete y es el caso de los niños y jóvenes hinchas del Deportivo Pereira, que son un grupo de muchachitos y se les salieron de la mano a todo el mundo, pero vamos primero a la calle y ya volveremos a hablar de esas cosas.